Recibió el premio Oscar el año pasado a la mejor película extranjera y al mejor sonido. Tuvo 5 nominaciones, pero fue premiada en esas dos categorías. El sonido es muy impresionante de la película, ¿no? También ganó el premio del jurado del Festival de Cannes el año pasado, el de la Asociación de Críticos de Los Ángeles a mejor película, dirección y a mejor actriz. Tuvo 3 nominaciones en los premios Globo del año pasado y se ganó 3 premios en los premios BAFTA del Reino Unido también el año pasado y el premio de cine europeo al mejor sonido. Para hablar, para comentar esta película, sí, eh, para que nos digan algo eh, que ayude un poco a procesar todo el impacto que siempre producen este tipo de películas y sobre el holocausto, ¿no? Pero en esta particularmente por lo no dicho, ¿no? Por lo que está ahí oculto. Invitamos a Fernando Yurman, que es un psicoanalista, crítico cultural, se ha desempeñado en Argentina, Venezuela y en Israel, donde vive actualmente en clínica, docencia y asesoramiento institucional. Ha publicado artículos de arte, literatura, historia, cine en muchos medios. Es autor de los libros de ensayo La banalidad de lo distinto, Crónica del anhelo, Lo mudo y lo callado, La temporalidad y el duelo, La identidad suspendida, Fantasmas precursores. También en ficción es autor de La pesquisa final, El legado, La nueva prehistoria, El viajero inmóvil. En fin, Fernando es un escritor prolífico, muy interesante. Y también estará con nosotros Gabriela Reyes, que es una psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, miembro asociado, psicólogo clínico, tiene también un grado en psicodrama y lleva adelante un proyecto muy interesante en Instagram que se llama Psicofilmanálisis con Fran Conde. Entonces, bueno, los dos van a estar hoy hablando sobre la película y quizás también vamos a poder establecer algún tipo de diálogo con todos los presentes aquí. Adelante, no sé quién quiere comenzar de los dos. ¿Hablas tú, Fernando, como Sí, invitado? Sí, Gabriela es de la casa, ella habla luego. Adelante, Fernando. de acuerdo. Me pareció una notable película esta. Lamentablemente había muchos títulos que estaban superpuestos. Me resultó difícil poder seguir todo el... Pero como ya tenía referencias previas, pude, digamos, captar el conjunto. Creo que es una película especialmente importante porque cumple mucho con aquellos preceptos que eran de Lanzmann, uno de los grandes documentalistas y que hizo la película más importante sobre el holocausto que se llamó Shoah. En la película que él hizo, la hizo solamente sobre entrevistas a los testigos y sobrevivientes, también a algunos de los verdugos, pero no a los hechos en sí, porque consideraba que esto es algo sobre lo cual solamente el silencio puede otorgar cierto nivel de sentido. Que el documental anterior más importante era de Resné, del año 59. En ese documental se empleó el Technicolor, no solamente el blanco y negro, y en general se mostraba, digamos, algo que promovía un sentimiento y una identificación que no permitía ver lo difícil de captar de este proceso que siempre estuvo analizado en el cine desde la perspectiva de las víctimas. En realidad se dilató mucho, el cine no se ocupó de este tema en la posguerra, en la primera posguerra. En la primera película sobre el colaboracionismo
francés, hecha por los franceses, por Louis Malle, fue del año 71 recién. Y algo que sí se acerca a esta película es una película que no es demasiado vieja, que se llama El hijo de Saúl, y que es una película que mostraba, adentro del campo mismo, un nivel de ruido impresionante que mostraba cómo la subjetividad de las víctimas estaba fracturada frente a los distintos episodios que lo iban, digamos, corriendo de una parte a otra de su drama, digamos, ¿no? En esa oportunidad aparece el sonido como un elemento fundamental para entender algo que mientras se vive no puede ser entendido. Entonces, y que la cámara, cuando la toma desde fuera, organiza un sentido que no es el que tiene la víctima. Acá, en esta película, cumple con eso, incluso sería interesante alguna oportunidad quizás ver las dos, porque esta es una película que por una parte no muestra, no tiene tomas subjetivas, no aparecen caras con sufrimiento, ni siquiera aparece la subjetividad real que puede producir esta situación. Ellos hablan de otra cosa, es decir, están preocupados por el traslado, la desocupación, el tema de la venida de los húngaros, que son 400.000 víctimas del año 44, quizá la más grande, la preparan, digamos, es una especie de empresa. Y es interesante que la cámara está lejos, digamos, incluso por momento lo ve a este sujeto cuando a Kos, que es en realidad, bueno, habría que conocer la historia de él. Él fue asesino antes de ser enviado por la burocracia nazi a Auschwitz. Él fue asesino. Y esta casa la construyó él para su familia, como tantos otros, como Goering, que también había hecho una casa no lejos de ahí, y donde ponía todos sus cuadros y sus robos, porque esta gente que contra la observación de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal, esta gente sí sabía del mal, es decir, eran asesinos, ladrones, delincuentes, trepadores, algo de eso aparece allí, incluso en la mujer que se prueba los vestidos de las víctimas y encuentra el modo de aprovecharse de esta muerte planificada, digamos. El otro punto que me parece importante es que la arquitectura se convierte en una protagonista del drama, porque los marcos de la casa, las escaleras, los lugares, van señalando un modo de vida, al mismo tiempo sobre un muro, que es lo único que en realidad se agregó, el resto es igual que como fue Auschwitz, en este muro de donde viene, de fuera de campo, es decir, a través del sonido, todo lo que está ocurriendo más allá y que se mezcla, incluso se mezcla a veces en el llanto de los niños, los llantos de fuera, los llantos de los justificados por el sistema de muerte, con el otro llanto, el de los niños de ellos, ¿no? Se van mezclando las dos percepciones, el modo como se acerca a eso, y la cámara siempre se mantiene distante. Hay una parte, sí, que es más íntima, que él se enteró, el director, cuando estaba haciendo la película, que es la historia real de esta chica que se acercaba y juntaba alimentos y tubérculos, papas, y lo colocaba en ese lugar de las palas para que el trabajo forzado que salía todos los días desde los campos a paliar y a echar cenizas, pudiera encontrar esas papas, digamos. Muestra este y muestra un poema de uno de los resistentes real, que sobrevivió además a Auschwitz, y que escribió un poema y este director se pudo encontrar de algún modo con todo eso. De allí que coloca esta especie de el evento del recuerdo en la película. Y finalmente me parece muy interesante cómo pasa desde aquel entonces, que es el presente, y un presente que tiene un color excelente para mostrar esa especie de mezcla de tiempos, y qué pasa de pronto a la administración actual de Auschwitz, ¿no? Donde limpian los pisos, donde se ve todo lo que sería el modo como algo se constituye en testimonio, en memoria histórica y también en encubrimiento. Es decir, en el modo de convertir todo eso en una especie de patrimonio general de la humanidad o del sufrimiento de la humanidad.
pero con lo cual se excluyen muchos elementos que se interrogan en relación a este tema, y que esta película me parece en ese sentido excelente, ¿no? Por el modo como aparece el ruido, el sonido, lo que podríamos en una de esas intervenciones psicoanalíticas previsibles verlo como la aparición del inconsciente a través de estos ruidos del exterior. No es el inconsciente, esa era la plena conciencia que había allí, porque los ruidos tenían que llegar por un lado u otro, y ellos sabían que esto ocurría de esta manera. No había allí. Y aquí quizá hay que tomar algo que fue tratado antes de esta película y que me pareció interesante, que son estos títulos sobre el fanatismo y la tolerancia, e incluso el libro de Amos Oz, ¿no? Que plantea eso efectivamente del acuerdo, que parece que justamente fue y es muy difícil. Pero lo interesante del tema del fanatismo, que aquí se trató de muchas maneras, es que parece que es una condición humana universal y permanente, porque es permanente el narcisismo. El narcisismo no es una enfermedad. El narcisismo es parte del sistema psíquico, y así como hay un colesterol bueno y un colesterol malo, también hay un narcisismo malo, que es maligno, que es destructivo, y otro que es positivo, que es parte de la condición humana. Los ideales no son malos. Desidealizar aquello que, por supuesto, se vuelve destructivo, pero sin ideales y sin narcisismo las personas no sobreviven. Nadie puede vivir sin una dimensión narcisista, porque es parte de la relación amorosa. El opuesto del amor no es el odio. No hay ningún amor que no tenga odio. Hay una novela muy buena que la recomiendo, que es de Bioy Casares con su esposa en aquel entonces, que era Silvina Ocampo. Ellos hicieron una novela que se llamaba Los que aman odian. Se refería a los conflictos de la relación amorosa y cómo el amor intenso genera también un componente de odio, porque lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia, es el desinterés. Entonces, siempre va a haber dimensiones narcisistas. El problema es cómo se estructura ese narcisismo. Cuando un artista, un pintor, se pone a pintar un cuadro y quiere pintarlo, también es un fanático, porque el fanatismo no es más que la concentración afectiva e intelectual en un solo objeto sin mediaciones. Los artistas casi todos son fanáticos de su arte. Ahora, es distinto ese fanatismo como también de los enamorados. Los enamorados son fanáticos. Díganle a un enamorado que en realidad su mujer no es tan especial, es bastante parecida a las otras. Tipo, es una ofensa, porque él tiene este aura que es la situación de enamoramiento y que es universal. Y eso es fanatismo también. Es fanatismo el del fútbol, que a veces es destructivo. Como se sabe, la banda de fútbol es lo más parecido a las bandas fascistas o a los disturbios así fanáticos de la política, ¿no? Entonces, hay muchas dimensiones del fanatismo, y el problema no es atacar el fanatismo, cuestionar el fanatismo porque es ridículo. Toda la historia humana está cargada de fanatismo, y no hubiera existido ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Industrial, ni el progreso de la humanidad si no hubieran existido movimientos fanáticos, porque son parte del narcisismo y del progreso. La idea de progreso es fanática. No hay ninguna justificación por la que se crea que hay un progreso o va a haber un progreso en tal o cual sentido. Quizá el problema ahora con los fanatismos actuales, que se señaló en algún momento y me parece importante, es que al romperse los grandes relatos ideológicos, y que son los grandes relatos generales de las vidas, la narración en sí misma, la idealización, en lugar de relacionarse con una especie de estructura argumental, donde había, de una manera por supuesto cuestionable, que se criticó mucho,
pero un punto jerárquico, por ejemplo, la lucha de clase para el marxismo. Entonces, los problemas de los homosexuales, los judíos, los negros, los chicanos, existían, pero ellos decían, no, pero primero está la lucha de clase, porque es ahí donde vamos a transformar la historia. Ese es el eje de la historia. Eso llevaba entonces a esa especie de desplazamiento y encubrimiento de otros temas, de lo particular. Pero cuando emergió lo particular, cuando emergió estas identidades parciales, como por ejemplo el campo de los géneros en la sexualidad, el campo de lo racial, el campo... Resulta de que las minorías que se configuran se relacionan con esos elementos que son absolutamente imaginarios. Se ha perdido la parte argumental o narrativa que permite la lógica, porque la lógica es una narración, es un sistema de silogismos. Entonces, tenemos entonces movimientos como los amarillos de Francia, que no tienen argumentos, es un color. Nunca se hubiera podido pensar en la época de Sartre que los franceses, tan leídos, se van a entusiasmar con un color, ¿no? Lo mismo ocurre con esto de Palestina. Se fue el audio, Fernando. No se escucha. Estás muteado. Sí, Fernando. Tienes que abrir el micrófono, un icono que debe estar abajo a la izquierda de tu computadora. Ahí lo abrí. Ahora. Una pregunta también para volver al tema de la política y disculpa, de la política de la película. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Te parece que el nazismo y este proyecto sistemático de exterminio sería una forma de fanatismo o hay una enfermedad mayor ahí? No entendí bien tu pregunta en realidad. El nazismo es lo que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Esto que ocurrió no es nazismo. No sé a qué nazismo te referís. Bueno, a la planificación, al exterminio sistemático de personas, ¿no? Más de 6 millones de personas, a la Shoah, digamos. Claro, eso como fue... parte de un proyecto nazista. ¿Te parece eso que encajaría en el fanatismo, en el concepto de fanatismo o alude a otro? No, claro que sí, que entra dentro del fanatismo. Sin duda que los nazis eran fanáticos. El fanatismo parece ser una condición. Fíjate que los que pelearon contra los nazis también tienen que ser fanáticos. Si no hubieran sido fanáticos, no pueden ir a pelear. La gente que va a la guerra le incorporan rápidamente que el otro debe ser muerto. Eso no ocurre en una época de paz. Es decir, el fanatismo es parte de la sociedad humana. En el caso de los nazis, el tema es que ese fanatismo se concentró de una manera tan impresionante en el exterminio de una parte de la humanidad a la que místicamente consideraban que era el mal absoluto y que había que erradicar. Es decir, en eso consiste, digamos, el hecho de que se vincula una racionalidad técnica muy depurada con una irracionalidad absoluta acerca de las configuraciones de los conflictos, ¿cierto? Pero el fanatismo estaba en todas partes. Los rusos, cuando avanzaron hacia Berlín, yo no diría que fueron como liberales, fueron como fanáticos absolutos. Es imposible. Lo mismo que ocurre cuando una persona pinta o crea o se enamora, es decir, la intensidad es parte de la condición humana. Y tratar de que eso no exista porque uno toma conciencia, eso es un tipo de utopía como la que tenía Hannah Arendt, ¿no es cierto? Que creía que Eichmann era un personaje vulgar y corriente, digamos, que obedecía demasiado, un estilo de Bartleby, el personaje aquel de Melville, ¿no? Prefiero no hacerlo. Sí, él obedecía demasiado. No era así, era un ideólogo. Y hay entrevistas posteriores en Holanda, en la Argentina, que mostraban que él estaba muy configurado, digamos, no es que era simplemente alguien que por
no darle importancia a la trascendencia de la vida y a los valores y al sentido, es decir, el planteo de Hannah Arendt es que más o menos uno debería tener la profundidad de Heidegger para poder comprender que se debe respetar al otro. Esto no es así. En realidad los intelectuales, yo no diría que son los que más se salvaron de ese contagio, ¿no? Más bien al contrario, la gente común y corriente es la que más preserva los valores banales y comunes porque no necesita cambiarlos por otros. Las grandes ideologías exacerban el narcisismo, en eso se basa, digamos, en la utopía, es decir, en que vamos a lograr algo que termina con todos los males. Eso va para la Unión Soviética, para los nazis y para todos. Quizá la diferencia en el siglo XXI es que ese narcisismo está disperso, como bien lo habían señalado ustedes en un momento dado, ¿no? Se ha dispersado en el campo social a través de que cada uno tiene su propio emblema. Y ese emblema es un lugar que se tiene frente a los otros, es un lugar identificatorio. Se hizo una investigación en Harvard acerca de cómo se diferenciaba la clase alta ahora de los estudiantes de la otra, que antes y durante mucho tiempo se diferenciaba por la secta, los clubes, la ropa. Ahora no, se diferencian por lo que piensan políticamente. Y lo que piensan generalmente es progresista y de izquierda. Es decir, que el pensamiento ideológico se ha convertido en un emblema. Entonces, es como esta gente que grita allí, y que en realidad, seguramente que muchas de las protestas son reales y están justificadas. El problema es que cómo lo hacen muestra de que no está basado en un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Sobre todo porque cuando se polarizan las cosas en uno u otro, no se advierte la complejidad que tienen las cosas. Ninguna persona que asiste a una realidad compleja puede dejar de advertir que todos los puntos merecen ser analizados, ¿no? Que no uno solo, excepto en los casos de guerra donde naturalmente es necesario el fanatismo, porque yo recuerdo, porque yo viví en la Argentina en la época de la guerrilla y la conocí, la psicoanálisis de la guerrilla. Estaba contraindicado que los militantes fuesen al psicoanálisis porque justamente el psicoanálisis es una corriente de lo incierto, que tolera la duda, y en eso consiste su trabajo, es decir, en mostrar que frente a todo lo dado de él y de afuera, existe la posibilidad de dar un paso al costado y mirarlo de distintos ángulos. Entonces, eso no es para un militante. Un militante tiene que creer a muerte que él está caminando en la historia y que lo que viene es la verdad, ¿no? Es decir, no el conocimiento. Bueno, no sé si habrá mucho más para señalar, excepto que la tolerancia, que es la contrapartida de esto, exige también, como decía Popper, ¿no? Él decía que la tolerancia exige la intolerancia, porque es la intolerancia con los intolerantes. Si la tolerancia sola no basta. La democracia, por ejemplo, que Churchill decía es el peor de los sistemas, excepto todos los demás, es muy endeble, porque es democracia. Entonces, desde adentro, no pocas veces suben los elementos tiránicos y que tienden a doblegar esa sociedad. Y lo hace porque la democracia, justamente porque es democracia, está inerme, es decir, tiene muy pocas defensas, dado que acepta la pluralidad, la diferencia, la confrontación libre, ¿no? Pero es necesario que esa tolerancia no tolere la intolerancia, que la rechace, porque si no se la come viva, ¿no? Ese es uno de los temas que yo creo que es importante de ver, de que no se pueden plantear elementos absolutos ni sobre el fanatismo ni sobre la tolerancia, sino que se debe ver desde el punto de vista práctico, ¿no? Que la tolerancia exige la intolerancia y que el fanatismo tiene vertientes muy buenas, que es el fanatismo que cierta gente se emplea constructivamente para desarrollar algo, sea el arte, la ciencia, lo que sea, y que son fanáticos, ¿no? Y sí, el fanatismo finalmente es concentrar un esfuerzo con una dimensión utópica. Por ejemplo, sabemos que en la ciencia no busca la verdad la busca la religión.
La ciencia lo que busca es el conocimiento, porque el conocimiento cambia con el tiempo. Entonces sabe que si hay hoy un conocimiento, mañana va a haber otro como antes hubo otro, porque el conocimiento va. Pero cuando desarrolla ese conocimiento, su fantasía es la de la verdad. ¿Por qué? Porque sin utopía y sin la creencia fanática en que eso tiene un sentido, las personas no harían nada. Es decir, es parte de la condición humana. Es decir, no existe una existencia sin dimensión narcisista. Muchas gracias, Fernando, por todas tus ideas. De todos modos, vamos a darle la palabra a Gabriela y luego vamos a tratar de retomar todo esto en la discusión y en la conversación conjunta. Excelente. Entonces, le damos la palabra a Gabriela Reyes. Gracias. Bueno, yo no tengo la habilidad del doctor Jurman de ver la película y hablar tan libremente, y también, así que yo escribí un texto que se los voy a leer. Bueno, en principio, gracias por considerarme para hablar en estas jornadas, especialmente desde un lugar que me apasiona, que es el cine y su análisis. Y bueno, Zona de Interés es una excelente película para abordar este tema, porque no es una película que aborda el Holocausto desde una simple polaridad entre el bien y el mal, sino como una compleja red interdependiente entre ambos, como el intrincado baile que continuamente bailan Eros y Tánatos, en contradicción, en alianza y en matices. Se dice que esta película es una película sobre el Holocausto, desde la visión de una familia común cuyo padre era el comandante del campo de concentración, con todos los horrores que eso implica. Esto lo vimos de una manera diferente en El niño de pijamas de rayas de Mark Herman en el 2008. Herman nos mostraba también la vida que llevaba una familia alemana del otro lado del campo, con un final no menos terrible que el de la película de Glazer. La esposa se entera de los calderos, entra en una depresión y además el hijo muere en uno de los calderos quemado tras haber establecido un vínculo afectivo con un niño judío que estaba del otro lado del campo. No me voy a detener a hablar de esta película, que es absolutamente maravillosa y que recuerdo que además se hizo un cine psicoanálisis en su momento, así que por ahí debe haber los análisis de la película. Pero bueno, volviendo a Zona de Interés, es una película que no necesariamente está circunscrita al Holocausto, sino que si la despojamos de su motivo argumental, reemplazando el campo de concentración por cualquier otro abominable y horrendo acto, aún nos queda la poderosa tesis del director sobre la condición humana en general. La condición humana, ese es precisamente el título de uno de los libros de Hannah Arendt, de 1958, que sienta las bases para un grupo de ideas que, dada la necesidad contemporánea acelerada de hacer memes de las ideas, ha quedado reducida en un sintagma vacío y lamentablemente malentendida la frase esta, la banalidad del mal. Intentaré entonces desmemificar esta idea para que, por un lado, obremos con caridad intelectual hacia Arendt y, por otro, nutrirnos de sus ideas. Dicho esto, quiero empezar este intento de armar el rompecabezas que nos propone Zona de Interés con una escena que sucede ya avanzada la película. Están en Oranienburg, una de las sedes del poder del nazismo, y vemos desde una toma cenital, desde arriba, una reunión entre los comandantes de los numerosos campos de concentración nazi. Esta toma los hace ver como un engranaje de una maquinaria, interactuando sin dejar nada al azar humano, y donde ninguno de ellos cuestiona ni tiene dudas sobre el objetivo que allí se discute. Resuelven operativa y burocráticamente cómo asesinar a miles de judíos húngaros, tal como quien discute cómo producir 700 aviones Boeing 737. Tenemos la representación fílmica precisa de lo que Arendt denominó la banalidad del mal. Múltiples comentaristas han considerado la idea de la banalidad del mal de Arendt
relevante para el análisis de este film y considero que es apropiado. Sin embargo, para evitar malentendidos y no desaprovechar lo que el pensamiento de Arendt nos puede aportar, es necesario escarbar con profundidad lo que significa esta frase. Es necesario abordar no solo el reportaje del juicio de Eichmann en Jerusalén, uno de sus libros, sino otros dos títulos esenciales en su obra, como lo son Los orígenes del totalitarismo y La condición humana, porque en conjunto hacen coherente la caracterización del mal de los nazis como banal. Lo primero es que por banal, Arendt no se refiere a lo que la RAE sugiere como banal, que es algo trivial o insignificante o inclusive intrascendente. Arendt usa el término banal específicamente como la ausencia de un pensamiento crítico y no en el sentido de que, o sea, y no quiere decir que el Holocausto haya sido un evento banal, muy lejos de esa era su propuesta, ¿no? Este uso de la palabra tiene que ver con la concepción de Arendt de la condición humana, la cual está muy cerca de la concepción de Sócrates o Aristóteles en el sentido de que el humano es un animal político, que necesita un escenario de sanas y honestas interrelaciones sociales para florecer. Es la idea del pluralismo de las ideas, del que se nutre Sócrates en el Ágora o el eudaimonismo del sujeto aristotélico en la polis. Arendt divide el quehacer humano en tres actividades: labor, o lo que hacemos para cuidar del cuerpo biológico, es decir, lo relacionado con la alimentación y la salud; el trabajo, que consiste en la fabricación de objetos culturales duraderos; y por último, la acción, o el ámbito en que nos interrelacionamos con otros, intercambiando ideas. Arendt llama a este último vita activa, el de la acción. Se le da espacio en nuestra existencia. Ahora, Arendt especula que el proyecto de la Ilustración, en su afán normativo, en su búsqueda de sistematización científica para encontrar cómo opera la sociedad perfecta, aparta al individuo del ámbito de la vida activa, para caracterizarlo como una pieza del engranaje social que solo debe dedicarse a la labor y al trabajo, pero no a la discusión plural de las ideas. Arendt critica la Ilustración como el origen de los ismos, bien sean marxismo, comunismo, nazismo, capitalismo, entre muchos otros ismos, ¿no? Estos sistemas ideológicos reemplazan el potencial de pensamiento crítico del sujeto por una ideología prefabricada que pretende resolver todas las dudas operativas de la sociedad, solucionando las demandas del cuerpo biológico o del cuerpo cultural, aportando alimentación, salud, recreación, pero obturando las necesidades de conexión a través de las ideas disidentes a la ideología de rigor. Para Arendt, este fenómeno es el origen del totalitarismo, y en particular de dos tipos que ella considera que no tienen parangón en la historia de la humanidad hasta ese entonces, a saber, el bolchevismo y el nazismo. Estos dos sistemas totalitarios intentan y logran colonizar ideológicamente y despojar de su libertad al individuo, como ningún otro sistema político lo había logrado antes. Por ende, para ella, el bolchevismo y el nazismo crean y se nutren de sujetos banales, es decir, de sujetos sin pensamiento crítico, automatones a los que se les ha implantado una ideología. Estos automatones, como el Eichmann que describe Arendt, o como host de la zona de interés, no son sujetos que han llegado individual y críticamente a la convicción diabólica, racista o supremacista de que los judíos deben ser exterminados, sino que los caracteriza precisamente la falta de pensamiento crítico. Yo seguía órdenes, repiten una y otra vez cuando eran enjuiciados. Lo que dominaba sus vidas era la obsesión por la eficacia y el ideal de los cerdos de granja, es decir, comer, fornicar, defecar y retosar, aunque sea en su propio excremento. En la zona de interés vemos, en una de las tomas hechas con la cámara térmica nocturna,
a 2 soldados nazis dar la ronda acompañados detrás de un cerdo gruñente y feliz. Y antes habíamos visto a Rudolf y a Hedwig gruñendo el uno al otro como cerdos en un juego de complicidad entre ellos, ¿no? Un indudable dispositivo que el director hace para hacer esta asociación patente. Bueno, otra de las críticas que se le ha hecho a Arendt es que aparentemente ella asistió solo a los primeros días del juicio a Eichmann y que no vio que realmente este era un sujeto fanático, un mentiroso patológico y que ella no vio su faceta más extremista. Pero ok, supongamos que Eichmann sí tuviese un diagnóstico clínico. ¿Es que acaso todos los nazis y los seguidores tenían un diagnóstico clínico? No, estos argumentos no invalidan la propuesta de Arendt de que los sujetos comunes también podemos cometer atrocidades contra otros. Pensar que solo sujetos enfermos, psicóticos, malvados, diabólicos pueden llegar a esto nos permite la ilusión de que la maldad y la crueldad está fuera de nosotros y nos exime, en teoría, en esa ilusión de la condición de ser malvados. Pero ya Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, anunció que el sujeto inmerso en una masa es capaz de cometer los errores más impensables que no hubiese hecho de manera individual. Como vemos, el director nos posiciona en el lugar de que nosotros también podemos ser o somos en algún momento esa familia alemana y nos invita además a identificarnos con ellos. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto esta escena en algunos lugares de Hedwig tomando el sol en su jardín frente a la piscina y de fondo están las calderas que queman a los judíos? Podríamos cambiar las calderas por cualquier otra escena atroz y que refleje el sufrimiento humano, ¿no? La actuación del mal no tiene una única razón de ser en los sujetos. No podemos totalizar o esencializar las motivaciones inconscientes del mal, pero sí podemos pensar en la teoría de las pulsiones de Freud, sobre la existencia en todos de una fuerza creativa de vida, eros, y una fuerza agresiva que podría tornarse destructiva, tánatos. Quiero usar la película para esbozar una idea en la que he estado trabajando desde hace algún tiempo, aún incompleta, pero que está siempre presente en mis preguntas sobre la condición humana. Pero volvamos al filme para llegar allí y recordemos la escena en que Hedwig recibe las ropas confiscadas, robadas a los judíos prisioneros, guardando para ella un lujoso abrigo de piel, que lo mencionaba el doctor Jürgen. La excelente actuación, además de Sandra Hüller, muestra a una Hedwig tosca, de obvia extracción proletaria. Y frente a los espejos, como si fuese un escenario, pero también podríamos pensar en el estadio del espejo y la creación de una nueva identidad, bueno, da rienda suelta a su fantasía de imaginarse como una dama de alta sociedad, con su abrigo de piel. La reina de Auschwitz, se diría ella misma más adelante, ¿no? Con una intención tragicómica en el guión. Hedwig se prueba el abrigo, se pinta los labios y no nos queda duda de su banal aspiracionismo pequeño burgués. Luego, este motivo temático de la aspiración de estatus continúa durante el tour de la casa que le hace a su madre. Ahí tenemos, pues, lo que yo llamaría la pulsión de poder en su versión acéfala y sin pensamiento crítico, manifestándose como el vulgar deseo a bienes de consumo para subir de estatus en la sociedad. En una lectura alternativa de Hansel y Gretel, que aparece en la película, Hedwig podría ser Gretel hambrienta de golosinas para poder saciar su voracidad de dulces, pero debe primero quemar en los hornos colindantes de su idílica cabaña a las de
a las que la ideología nazi han caracterizado como las brujas malas judías. Como otro ejemplo de esto, recordemos que una de las cosas que se sugiere en Eichmann en Jerusalén, especialmente en ese capítulo, creo que es el segundo, que se llama El acusado, es que este es un sujeto que buscaba escalar posiciones dentro de la estructura de poder social y del partido y ser promovido a un estatus superior. En la novela de Orwell, 1984, O'Brien le dice a Winston: el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. La búsqueda de poder es inherente al ser humano. Nietzsche, desde 1880, comenzó sus planteamientos sobre lo que después denominó voluntad de poder, considerándola la fuerza central dominante de la naturaleza. Nietzsche llega a esto influido por el estudio de Schopenhauer, quien previamente, en 1818, había planteado la existencia de la voluntad de vida. Pero para Nietzsche, la voluntad de poder era la más importante, incluso más que la de vida, y consideraba que explicaba mejor las conductas humanas, pero no se posicionaba con que esto era bueno o malo. Más bien él decía que esta voluntad de poder era lo que nos llevaba a superarnos a nosotros mismos. También Freud, en 1905, en tres ensayos para una teoría sexual, menciona la pulsión de apoderamiento. Es interesante que además esta pulsión en inglés se llama Instinct of Mastery. Para Freud, es una pulsión pregenital no sexual, que solo más adelante se liga a lo sexual. Es una pulsión necesaria, por ejemplo, para la búsqueda del conocimiento. Y dice en una carta en la carta de Einstein de 1932 que el instinto amoroso referido a objetos necesita una cierta dosis de instinto de apoderamiento si quiere, en definitiva, apoderarse de su objeto. Pero también señaló previamente en tres ensayos que está vinculada al origen de la crueldad. Nos dice: nos es lícito suponer que la emoción cruel proviene de la pulsión de apoderamiento. Freud no ahondó posteriormente en esta pulsión, pero creo que dejó un importante planteamiento para repensar. Y yo me pregunto, ¿es la pulsión de poder una tercera pulsión distinta a la pulsión de vida y a la pulsión de muerte, pero desde luego ligada a ellas? Esto es una idea en la que yo estoy pensando, no tengo respuesta todavía y es controversial, pero creo que es algo en lo que estoy trabajando. Pulsión que puede quedar en su estado más temprano expresado en crueldad. Laplanche y Pontalis resaltan que para Freud el origen de la crueldad infantil se atribuye a la pulsión de apoderamiento, que en su origen no tendría como fin el sufrimiento del otro, sino que simplemente no lo tendría en cuenta, le es indiferente. Hannah Segal nos dice que en el desarrollo normal, tal como lo describió Freud y lo elaboró después Klein, Eros consigue integrar y domar los impulsos destructivos y autodestructivos, convirtiéndolos en agresión generadora de vida. Pero en lo profundo de nuestro inconsciente siguen existiendo tales deseos y terrores no integrados. Y dice, todos somos sanos solo parcialmente y circunstancias como las de ahora como las que ahora prevalecen, movilizan nuestras partes más primitivas. La atracción de la omnipotencia es poderosa, como también es, en cierto nivel, la atracción de muerte. Si nos detenemos en esto de que la atracción a la omnipotencia es poderosa, y siguiendo la propuesta de Hannah Segal, yo me pregunto, ¿cuáles son las circunstancias sociales que una y otra vez se alían a la pulsión de poder y se desborda? El desborde de la pulsión de poder deshumaniza al sujeto y lo lleva a actuar de la crueldad derivada de ella. Al hablar de deshumanización no me refiero a la degradación de la víctima en infrahumano, sino a la deshumanización del sujeto criminal, o mejor dicho, a la actuación sin freno de sus pulsiones de poder y destrucción. Demasiado humano.
Volvamos al film. Vemos a Rudolf Höss, comandante del campo de concentración, sistemáticamente apagar las luces del hogar de su familia. Esta eficaz y rutinaria disciplina sirve de anuncio a su carácter, no olvidando que en el sentido metafórico, su trabajo consiste en apagar la luz de la vida a centenares de judíos. Nos encontramos con distintas facetas de la deshumanización. Vemos la ciega disciplina mecánica de Rudolf y vemos las insensibles aspiraciones de Hedwig. El film hace énfasis para señalar la fascinación de esa Alemania nazi por la eficacia, como si se tratase de una nación de tecnócratas. Rudolf discute impretérrito los detalles técnicos de los hornos asesinos con dos representantes de la empresa fabricante que se ufanan de haberse ahorrado 56 minutos de camino. Y luego, en otras escenas, se asegura de educar a su hijo con informaciones fácticas acerca de la migración de los hurones o de las cigüeñas. Recuerdo aquí la crítica que hace Dickens en tiempos difíciles al sistema educativo prusiano, que se afinca en lo fáctico y desprecia lo ético o lo emocional. Zona de Interés insiste en mostrarnos una y otra vez esta detallista eficacia de esta operación empresarial. Las cenizas de los muertos se usan como fertilizante. La ropa y los bienes robados se reparten entre las mujeres. Las botas ensangrentadas de Rudolf se lavan en el intervalo justo en el momento en que él no las usa, y etc. Insinúan una relación tanto sintomática como causal entre la eficacia y la deshumanización. Es notable también que cuando nos encontramos dentro de la casa, se produce una sensación de claustrofobia. Los niños siempre juegan encerrados en su cuarto y solos, o inclusive bajo las sábanas. En parte temerosos de lo que sucede del otro lado de la cerca, que parece prohibido ver hacia allá, y en parte atrapados como animales enjaulados. Atrapados en una situación que ellos no han escogido y de la que son incapaces de escapar. Sugiere el director entonces que la solución final nazi ha creado prisioneros en ambos lados de la cerca. Este atrapamiento no solo se reserva a los niños, sino que gracias a la cinematografía podemos ver a un Rudolf y a Hedwig también reducidos a los confines de este espacio. A Rudolf lo vemos deambular por los pasadillos de la casa o del cuartel, luego de violar a la prisionera judía. Deambula como una rata por las cloacas subterráneas del campo de concentración. La sensación de claustrofobia es mayor dentro de la casa, pero no cesa el jardín, cuya cerca alambrada y gris demarca los horrores vecinos. Las estructuras jerárquicas son deshumanizantes y se ensamblan en la promesa de ascender cada vez un escalafón mayor de poder en sustantivo, de acuerdo a los resultados eficaces que se ofrezcan en la organización. No hay debate, hay cadena de mando. Esta deshumanización conlleva a la ruptura del lazo social y fomenta el individualismo. Podríamos decir, sin embargo, que los sujetos se adhieren a una organización, a una ideología, a un partido, y que eso entonces están inmersos en un grupo social lejos del individualismo. Pero la respuesta nos las da Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. No es un grupo social con características de lazo social y de vinculación con el otro. Es un grupo con características de masa, donde no hay alteridad, no hay diversidad, no hay un otro diferente. Hay una masa identificada con los ideales del grupo, cuyo portador del discurso es el líder. Discurso que no admite pensamiento crítico, no admite disidencia ni duda. Mirta Goldstein, en su artículo titulado Reflexiones sobre el mal y el trauma en los lazos sociales, nos dice, y así: el poder totalitario reside en el rechazo de la contradicción y la duda en el discurso y de la conciencia ética del sujeto, aquella que por dudar
puede decidir y negarse al mal, en lugar de someterse a la voz imperante del superyo sádico y o imperativo del terror. Y continúa más adelante diciendo, los fenómenos del mal son acontecimientos que desconocen o forcluyen su maldad y su malignidad, o su potencia destructiva, justamente porque quien los hace ser está atado a un ideal del bien, a un bien que se ha absolutizado. Podemos ver a Hoss en la película que actúa como una máquina deshumanizada, capaz de matar fríamente a miles de personas sin pestañear. Pero curiosamente, esta característica automatona en Rudolph tiene una contraparte en su trato con los animales y como se muestra además como un padre protector y amoroso con sus hijos. El director nos muestra a Rudolph, por ejemplo, afligido por dejar su caballo cuando tiene que mudarse de ciudad. También nos muestra afligido porque se va a perder el cumpleaños de uno de sus hijos. Y luego, en medio del frío invierno, alegórico a su frío corazón, vemos a Rudolph siendo simpático y cariñoso con el perrito de una transeúnte. Rudolph no es un psicótico delirante, sino que más bien posee una psique que se ha escindido, donde parece que aún queda recodo para el afecto. La desmentida, mecanismo inconsciente descrito en el psicoanálisis, no consiste en desconectarse de la realidad como lo haría un sujeto psicótico, sino que escinde una parte de ella en nuestra psique. Volviendo a citar a Mirta, ella dice que lo que sucede en sujetos no psicóticos y es que opera una desmentida en un segundo grado o forclusión focalizada, que al estar focalizada no funciona para todo el aparato psíquico, sino que queda circunscrita. En situaciones de guerras prolongadas vemos que muchos sujetos restablecen un intento de normalidad o hipernormalidad, como se ha llamado recientemente. En ocasiones la desmentida estaría ligada a la pulsión de conservación, un intento de sobrevivir frente al continuo horror que de no desmentirlo podría llevarnos a un quiebre psíquico, a una muerte psíquica. Pero la necesaria desmentida nos exime de culpa. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de esta desmentida? ¿Cuáles son los niveles funcionales de ella y cuáles nos conducen a una vida destructiva? Hedwig no quema a los judíos, pero desmiente lo que sucede mientras toma un cóctel al sol frente a su jardín con vista a las calderas del horror, como ya mencioné. La desmentida le permite a Hedwig tener una hermosa casa con un jardín con piscina, 5 hijos, un perro y una linda ropa, sin pensar, aunque lo sabe, porque ese es el tema de la desmentida, que no es que ella no lo sabe, ella lo sabe, pero no lo sabe, lo desmiente, que esa ropa ha sido robada a los judíos que luego serán quemados. Es capaz de escuchar el sonido de los pájaros y obviar los gritos de terror, desesperos, disparos y el sonido de las calderas. También cree oler el aire fresco en su jardín, aunque esté impregnado del olor a los cuerpos incinerados. Como dije también, Hedwig no está psicótica. El horror y las implicaciones de sus actos están escindidos en su yo. El director, con el ritmo y la continuidad del sonido de los disparos, logra que en ocasiones dejemos de escucharlo, aunque estén allí presentes. Solo cuando algo irrumpe volvemos a hacernos conscientes de ellos. Bueno, esto es un mecanismo, es una función cognitiva que pasa con la atención, creo que se llama la teoría de atenuación de Treisman. Que bueno, cuando hay un sonido constante, a fin de poder focalizar la atención en la actividad que estamos haciendo, el sonido queda allí, pero no nos estamos haciendo conscientes de que está allí el sonido, ¿no? Entonces, bueno, el director usa este recurso para mostrarnos que también nosotros nos acostumbramos al sonido del horror. Y en este punto, sin duda, tengo que mencionar a Susan Sontag,
que en su ensayo de Ante el dolor de los demás decía que, bueno, que la sobreexposición a imágenes de guerra nos volvía indiferentes a ellas. Y creo que el director, cuando nos pone las escenas de las personas limpiando en el museo y vemos la montaña de zapatos del museo que es un recordatorio para la humanidad de esta abominación. Bueno, vemos una rutina que, normalizada, cae en la indiferencia de lo que vemos en el museo. Desmentimos el sonido, desmentimos los horrores de la humanidad, desmentimos las guerras, desmentimos las atrocidades de las guerras cuando, por ejemplo, las justificamos como guerras justas o legítima defensa. Desmentimos la miseria humana, desmentimos el dolor de los otros. No solo desmentimos a modo de seguir sobreviviendo, pero también desmentimos, y especialmente si reconocer algo de la maldad confronta nuestros intereses, nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestras aspiraciones. Quiero no dejar por fuera, bueno, el punto que me parece principal, aunque haya hablado mucho hasta ahora, pero bueno, voy a lo que me parece a mí importante. Bueno, primero, el director, como ustedes saben, pone a Holst a leerle un cuento infantil a sus hijas cuando lo está durmiendo, cuando le regresa a la cama, y uno de los cuentos es Hansel y Gretel. Y pensando en Hansel y Gretel, pensaba tres cosas, ¿no? Como sabemos, Hansel y Gretel se pierden en el bosque, luego de hambre son seducidos por la bruja que les da golosina. Total que Gretel, que se da cuenta de que la bruja la va a meter en el horno, hace como si no está entendiendo las indicaciones y la bruja desesperada le dice, tienes que ponerte así frente al horno. Y Gretel aprovecha ese momento y la empuja, la encierra en el horno y deja que la bruja se queme allí. Y después suelta a Hansel, que estaba en el establo, y encuentran los tesoros de la bruja, regresan a casa y viven felices para siempre con su padre. Pero Disculpa, allá va. ¿Sí? disculpa, pero por temas de hora, quizás vamos a detener un poco tu intervención acá. Vamos a darle este espacio al público también para que puedan comentar cosas y ustedes de vuelta siguen comentando, ¿te parece? Chévere, sí. Sí. Quizás si pudiese decir la última parte que me parece importantísima, Okay. bueno, el apuntar que el director nos trae esta escena de la niña polaca filmado en una cámara FLIR que es una cámara nocturna que mide, bueno, que graba por el calor, y pensaba en cómo el director nos está diciendo, bueno, que esta niña es luz en medio de la oscuridad, en medio del horror. Entonces, bueno, después puedo a lo mejor hablar de esto, de qué, frente a la pregunta, no solo sobre qué nos lleva a actuar el mal, es qué es lo que hace que algunos sujetos no se alíen al mal, sino más bien actúen desde la compasión. Entonces, bueno, podría decir esto un poco, desarrollarlo más adelante. Muchas gracias, Gabriela. Excelente. Sí, hay dos puntos ahí que yo resaltaría de lo que han expuesto ustedes, que es el tema de la deshumanización y de la fuerte desmentida, ¿no? Que pone en evidencia la película, y luego el tema del fanatismo que traía Fernando, como de un fanatismo necesario quizás y un fanatismo maligno, ¿no? Bueno, pero le voy a dar la palabra al público. Si alguien quiere comentar algo, levante la mano. Por aquí hay está. ¿Tú te anotas también? Sí, Héctor Tosta por aquí. Eh, bueno, hay cosas que me llamaban la atención en la película. Y pues bueno, todos sintomáticos de alguna u otra manera, ¿no? Todos. Viendo un poco que esta desmentida al final no logra
pues bueno, desviar el síntoma, ¿no? Cada vez que aparecían las imágenes de la noche, donde salía la niña, la muchacha llevando estas manzanas, estas frutas a estos sitios, siempre ocurrían posteriores al dormir de la niña. Era cuando estaba alrededor de este síntoma sonámbulo, ¿no? Ella sonámbula en la casa, ¿no? Y estaban siempre asociados unos a otros. Yo creo que de alguna otra manera la satisfacción del deseo a través de esos sueños vividos de esa cámara infrarroja, ¿no? Que rescata los afectos eh, ante una barbarie. Yo creo que al final es el calor, el afecto que de alguna otra manera se puede ver en esas imágenes. La niña que quiere cuidar, pero cuidar también es muy angustiante y la hace una sonámbula. Entonces, pues bueno, creo que la niña va representando allí esas angustias de todos, porque creo que al final, aunque eh, se desmiente, hay una realidad humana que está allí, eh, taponada, intentada esconder, pero aparece de alguna u otra manera. Creo que eso simboliza esas imágenes. Muchas gracias, Héctor. Carlos, ¿querías decir algo? También. Bueno, muchísimo, me encantaría decir. Primero, Fernando, un gran gusto verte, te echamos de menos. Fernando, bueno, fue un activo amigo, escritor, intelectual, psicoanalista. Compartimos también cosas del cine porque Fernando estaba en el espacio Ana, sí, Ana, no, Ana Frank. Y también entonces era siempre un comentarista, siempre disfruté de ir por allá también. La otra cosa, bueno, Gabriela, maravilloso tu trabajo exhaustivo, de las mejores cosas que te he escuchado, que son bastantes. La otra cuestión que quiero decir es que el guiño que esta película tiene hacia Anare es absoluto, ¿no? Y lo estábamos comentando ahorita en el intermedio de ese, diríamos que ese contraste entre una vida casi apacible, familiar, bucólica, pero que todos los espectadores sabemos y se ve que está el muro y que están las chimeneas, que está el humo, etcétera, ¿no? Quiero recordar un trabajo de Zapata, tú lo debes recordar, Fernando, cuando se cumplieron 60 años de algo de Auschwitz, del Holocausto, la Asociación Israelí, la comunidad judía de Venezuela hizo un homenaje y Zapata les hizo el afiche. Un afiche, bueno, era una familia picasiana, sencillo, así medio de una mamá, un papá, un niñito en brazos, y entonces una zona oscura, y al fondo lo contemplaban una nube de cenizas humanas. Bueno, ese afiche yo conservo esa tarjeta, eso es, bueno, la película hace exactamente lo mismo, tiene escenas así. La otra es, hay que mencionar rapidito lo siguiente. Lo de Hannah Arendt, ella fue al juicio de Eichmann y entonces escribió una cosa que se convirtió en un escándalo y que fue el fundamento de lo que después escribió. Y dijo, este tipo, que parece el ser más abominable y maligno, lo que es lo que estaba diciendo Gabriela, era un simple obediente, un pobre hombre, ¿no? Eso creó una polémica, que es lo que está diciendo Fernando, que no, que el tipo estaba bien estructurado en su espíritu maligno, destructivo, fanático, etcétera, ¿no? Pero esta película dice, se comportaban y se presentaban, incluyendo al propio Adolf Eichmann, como unos funcionarios obedientes, ¿no? Entonces, aquí se plantea otra cosa, porque esto confronta a la sociedad, a la humanidad, al ser humano, y era que todos aparecían como que ellos no sabían. Y realmente el crimen, digamos, preciso del holocausto, del exterminio, era secreto. En verdad, era secreto. No se nombraba. Y después, entonces hay una gran perplejidad. Y después, bueno, todo un proceso
de aterrizar de lo que de alguna forma éramos cómplices todos, ¿no? Ahí está, entonces, deja en suspenso la película ese asunto. Cuán inocentes y cuán ingenuos y cuán desconocedores somos de cosas de los que nos hacemos entonces los locos, la desmentida, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, gracias, muy bueno. Sí. Voy a darle la palabra a Cata. Está por aquí. Bueno, saludos a Fernando y a mi queridísima Gaby, aquí extrañándola siempre en presencia. Bueno, quería un poco rescatar o como aprovechar también los elementos que hemos ido hablando a lo largo de todas las jornadas y recordaba un poco mientras escuchaba las dos ponencias lo que nos trajo ayer el doctor Urman, Federico, casi tocayo al doctor Urman, ¿no? Sí. Él nos hablaba ayer desde lo vincular, ¿no? Y entonces yo pensaba un poco, escuchándolos a los dos, que, bueno, nos estamos a veces, bueno, porque así es el conocimiento, uno se trata de ubicar desde la postura de la víctima o del victimario, y bueno, siempre me parece interesante entonces dar la perspectiva de lo sistemático, ¿no? Lo vincular acá, y recordaba también una autora, Olañer, que estudiamos también en la formación, y que hablaba justamente de la importancia de entender el sistema, que es el que va a generar, ¿no?, la polarización entre perseguido y perseguidor, víctima o victimario, como esa esencia, ¿no?, como esa identidad de la que también nos hablaba Mirta más temprano, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esa esencialidad o ese ser y pasar a entender esto como también como el suceso, ¿no? La víctima como un suceso más que una identidad. Quizás también a veces lo de lo victimario, cómo pueden ciertos sistemas empujarnos a esto. Y, bueno, ajá, volviendo a Leñer, ella habla de que estos sistemas, al polarizarnos en esa lógica binaria, pues inevitablemente muchas veces la salida es la alienación, ¿no? Por evitar ser o el perseguido o el perseguidor. Entonces, bueno, la salida quizás sería ni uno ni lo otro, ¿no? Sino, bueno, buscar esa terceridad que lo asociábamos también a la alteridad y a lo femenino, un poco una posición alternativa que permita el pensar, ¿no? Y quizás el diferenciarnos del acto como tal. Entonces, bueno, gracias de nuevo a los dos. Sí, ahora le damos la palabra a Jean-Marc, que está desde la pantalla con la manito arriba. Adelante, Jean-Marc. Está silenciado. Ya, listo. Soy consciente del inmenso trabajo psíquico que implica procesar tanto el impacto emocional y estético de la película y cómo esto va de algún modo increciendo, reverberando con el comentario de Fernando y con el comentario de Gaby. Y soy consciente también de cómo ciertos aspectos, digamos, transgeneracionales, al menos en mi caso, hacen también un poco parte de esta, si se quiere, reverberación. Quienes me conocen saben que mi apellido es húngaro. Quienes me conocen un poquito más saben que mis padres, o mi padre en todo caso, y mi abuelo, se salvaron de chiripa, fundamentalmente porque quien ponía el sello de judío en los pasaportes, en este caso era una vecina de mi abuelo, que reconoció a mi abuelo en el momento en que se estaban haciendo los sellos y de algún modo no se atrevió a poner ese sello en el pasaporte, lo que dio chance que en 24 horas hubiese la posibilidad de montarse en un barco e irse a lo que en ese momento se llamaba Brasil y era fundamentalmente todo el continente suramericano, latinoamericano. Esto lo comparto un poco
tratando de pensar en esta pregunta que se está haciendo Gaby, que me parece fundamental en relación a la pulsión de dominio o a la pulsión de poder. Porque de algún modo me parece que hay un eje muy interesante para pensar este problema que tiene que ver con la objetalización y la desobjetalización, un poco en el modo en que lo va planteando André Green. Y me parece interesante entonces vincularlo con el planteo de Fernando, que me parece genial. Yo nunca había pensado en este colesterol bueno y colesterol malo como un modo también de plantear un narcisismo y un fanatismo. Y ahorita, en extensión a lo que plantea Gaby, una pulsión de dominio que en la medida en que se intrinca con Eros se puede poner más al servicio de la vida, o si se desintrinca, por supuesto, queda ya al servicio de la muerte. Pero yendo un paso más, me parece que podríamos también decir algo similar con el tema de la desmentida. Es decir, cuando también somos clínicos y atendemos y trabajamos con pacientes, e incluso cuando nos ubicamos en el lugar del paciente, creo que podríamos hallar ciertos momentos que son definitorios en donde la desmentida también se pone al servicio de la vida. Es decir, cuando hay que reconocer o cuando hay que desconocer, obviamente eso se sabe a posteriori, pero al final el efecto es vivificante y da un poco esa sensación de lo que emana cuando se filma el cuerpo con esta cámara infrarroja. Dejo una pregunta entonces para Gaby y para Fernando, que me parece que volviendo a la mujer del pasaporte y el sello, yo me pregunto qué valor tiene la ida al médico del protagonista y esta náusea que se pone en juego al final de la película. Sobre todo si ponemos en perspectiva cómo sus superiores en algún momento parecen dudar de que él tenga la sangre fría suficiente para ejecutar la tarea. Esto lo dejo como pregunta. Y de nuevo, gracias y gracias también a los organizadores del día de hoy. Una maravilla. Ajá. Vamos a darle la palabra a José Daniel por aquí y ya sería, creo que la última para volver a los ponentes. Gracias. También estaba Ana María Córdoba. Disculpa, Ana María, no te vi, yo te la doy ahorita. Ok. Bueno, muchas gracias por los ponentes. Creo que la conversación es enriquecedora y muy nutritiva, ¿sí? Sin embargo, me hace pensar en dos ideas, bueno, que quiero compartir a ver si pueden, digamos, o si podemos como aclararlas, ¿no? Una es la idea de voluntad de poder en Nietzsche. En Así habló Zaratustra, bueno, la versión que yo tengo, que ahorita no recuerdo quién es el traductor, esa persona hace como hace unos llamados y señala que la voluntad de poder, muchas veces fue como malinterpretada, ¿no? Era someter al otro, apoderarse del otro o de los objetos, y esa sería como una versión negativa, vamos a decirlo así, de la voluntad de poder. Sin embargo, otra versión es la que se aplica a sí mismo, ¿no? Es la voluntad de poder hacer cosas y llegar a lo que Nietzsche planteaba que era el superhombre. Era el hombre que se liberaba de las cargas. Ya sabemos las tres transformaciones del espíritu de Nietzsche, de pasar de ser el camello a ser el león y luego al niño, ¿no? El niño sería como el superhombre, el hombre más libre de experimentar y de jugar consigo mismo, ¿no? Y con los otros. No con la intención de someter al otro, sino con la intención de expresar su poder transformador y creativo. Es como otra versión, ¿no? Sin embargo, creo que en la película aparece la versión negativa, ¿no? De la voluntad de poder. En el afiche un poco, eh,
esto que dice el doctor Carlos Raskin, el afiche de la película es la escena de la casa y el resto es en negro. Y eso habla de un empobrecimiento, ¿no? Aquí vienen las otras dos preguntas que quería plantear. Una es si este empobrecimiento era es parte de la desmentida o es parte de un ataque a la percepción, como lo planteaba Bion, o si también tenía que ver con un efecto de mistificación social, vamos a decirlo así. Como que los otros estaban, o sea, el régimen, la ley, el orden, estaban mistificando a esta familia y en efecto quedó mistificada y empobrecida allí. Le la palabra a Ana María Córdoba y volvemos a los ponentes. Bueno, muchas gracias. Yo estoy súper feliz de volver a escuchar al doctor Yurman, a quien extrañamos mucho aquí en Venezuela, y por supuesto a Gabriela, que siempre nos trae análisis súper ricos. Yo estaba pensando con lo que ustedes planteaban, también lo que traía Jean-Marc, acerca como, o sea, cuando hablamos como de estos grupos del fanatismo, del uso de la desmentida, yo pensaba como en la idea utópica, ¿sí? La promesa. En el momento que el matrimonio está discutiendo, ¿no? Ella le dice a él, como, bueno, nos vamos a quedar, nosotros hemos hecho todo lo que el Reich ha dicho que debemos hacer. Hemos criado una familia, ¿no? Los niños están sanos. Entonces, siento que lo podemos ver a diario. De alguna manera, la desmentida también ayuda como a mantener esa idea utópica, ¿no? Como yo voy a hacer todo lo que debo hacer, no me voy a fijar de esto que está pasando, no le voy a prestar tanta atención, me da un poquito de náusea. La verdad es que los niños estaban sufriendo, o sea, cuando este hombre se da cuenta que los niños se están bañando en el río donde hay restos humanos, ¿no? O sea, los lavan como les lavaron los ojos, les lavaron la boca, los bañan. O sea, ahí en angustia. Esta gente sabe que estos niños no la están pasando tan bien, pero como la promesa, ¿no? Del ideal, en este caso, de la familia aria, perfecta, que va a ser súper feliz, que va a cumplir con todo lo que, ¿no? Lo que Hitler dice que hay que hacer, es tan importante, pues bueno, soportamos todo lo que hay que hacer, ¿no? Este señor dice que los quiere gasear a todos los jefes ahí, o sea, algo incomoda, pero la idea de lo utópico, y creo que lo podemos poner en la religión, en los grupos políticos, ¿no? No, pero vamos a llegar, o sea, pronto vamos a tener todos la riqueza compartida, pronto vamos a llegar al cielo de las 7 vírgenes. O sea, esa idea nos hace mantener estas cosas, bueno, sociales, crueles, de las que somos partícipes porque supuestamente vamos a llegar a algo mejor. Gracias. Bueno, Fernando, Gabriela, no sé si quieren responder un poquito a los comentarios de aquí del público, ¿quieren decir algo más? Adelante. Sí, cómo no. Hay algunos aspectos que sí es muy interesante tomar en cuenta. Aquí se hablaba de la desmentida, de esa especie de disociación, ¿no? Yo creo que eso también es algo que encontramos en la vida normal. Ver teatro, por ejemplo, es ejercer eso de lo sé, pero sin embargo. Es decir, sé que eso no es real, pero lloro y actúo como si fuera real. Es decir, que la disociación y todos los elementos que se están tomando como si fuera un desvío son parte de la condición humana. Me da la impresión de que es muy difícil entrar en un análisis en lo particular. Primero porque, por ejemplo, la voluntad de poder. La voluntad de poder, que empezó con Nietzsche, la tomó el psicoanálisis a través de Adler. Adler hizo toda su escuela a través de la voluntad de poder, es decir, el sistema patológico estaba organizado a través del poder. Pero además parece que el poder en sí
no daría lugar a algo tan siniestro como esto que muestra la película. No hay que olvidar, por ejemplo, que aparte de cosas como la de Nietzsche o muchos modelos ideológicos, eso no se hubiera desarrollado en Alemania sin Wagner. Wagner es un músico que tuvo un peso enorme para convertir justamente estos elementos utópicos en una gran pasión. Es decir, el totalitarismo exige una pasión, ¿no? No hay un fanatismo sin pasión. Y esa pasión, a su vez, tiene antecedentes que no son simplemente el poder o la disolución de una persona o la represión de otra. Sin duda que estas personas tienen mecanismos descifrables, todos visten de blanco, porque el tema de la pureza y la mentira y el encubrimiento de lo mugrientos que están es constante. Si se lavan y se visten con mucha ropa blanca y toda una cosa luminosa, digamos, de la higiene, que es parte del nazismo. El nazismo cultivaba el cuerpo y la higiene, incluso fueron los primeros que hicieron las Olimpiadas después de los griegos. Entonces, todo ese mundo aparece aquí, digamos, o sea que es una... Pero no podría existir si no hay un pasado. Hansel y Gretel son parte de los cuentos terribles de los hermanos Grimm. Cuando quisieron recolectar esos cuentos, descubrieron que eran monstruosos, que pusieron madrastra en Blancanieves y en Caperucita y bueno, en otras, no recuerdo cuáles eran los cuentos, pero pusieron madrastra porque no toleraban que las madres pudieran ser tan malas. Si los cuentos de los hermanos Grimm, el pasado medieval que tiene ese mundo, esa cultura, es enormemente cruel, ¿no? Sin contar que en Occidente la crueldad y el maltrato y el castigo es una característica cultural. Por ejemplo, ni los chinos ni los asiáticos tienen una divina comedia que consiste en la descripción del infierno. El infierno es un invento occidental y ocurrió en los campos de concentración. Eso era el infierno, digamos, ¿no? Entonces, pero eso no ocurre solamente por un problema político, eso ocurre porque hay una dimensión antiquísima que se desarrolló allí, digamos, que desembocó en eso y que viene desde Lutero, por ejemplo, que era un fanático peligrosísimo. Es decir, que esto no se puede tomar simplemente desde el presente. Bertolt Brecht, cuando volvió a Alemania después de la guerra, en relación al aprendizaje que supuestamente se podía hacer sobre el nazismo, pero que no se hacía, por más que nos enseñaban, era muy difícil que la gente se desprendiese de Hitler, digamos, y de todo su mundo, y de su creencia y de sus pasiones. Él decía que creer que los pueblos pueden aprender de la experiencia histórica es como pensar que un ratón de laboratorio va a aprender química. Es igual. Entonces, porque efectivamente es muy difícil aprender de este tipo de cosas y de hecho se demoró muchísimo en advertir las cosas que había ocurrido y que aparecen acá en esta película, ¿no? Que me parece muy importante. Sobre todo esto de que esta violencia, digamos, no es algo que se pueda mejorar a niveles personales, digamos, ¿no? Sin duda que todas estas personas tenían dificultades severas, pero tenía que haber una cultura que los acompañase para convertir algo inaceptable en algo que podían aceptar perfectamente y lo fueron incorporando. En esta película es eso lo que muestra, no el problema de cómo se deteriora, porque esas personas hicieron esa casa, era una casa de fin de semana, lo hizo con una arquitectura muy particular, con mucha invención y creación. Hubo creatividad allí, mucha creatividad. Es decir, eso de la disociación es algo que es parte de toda esta condición. No se puede separar una cosa de la otra, digamos. Pero yo no diría que el tema de la eficacia en términos técnicos, que esa era la crítica en realidad que Hannah Arendt a partir de Heidegger lo empleaba, pero ellos criticaban más bien la bomba atómica en Estados Unidos, Heidegger por lo menos,
y no los campos de concentración o las cámaras de gas, que eran un elemento tecnológico. Pero tecnológico o eficaz, hay que pensarlo también en este sentido. El nazismo duró 12 años solamente. Fue desde 1933 hasta 1945. En esos 12 años hizo el gran desastre. Ahora bien, resulta de que si ellos no hubieran tenido la guerra y su derrota, igual fíjense que en este momento es la locomotora de Europa, es el país de mayor desarrollo económico y cultural de toda Europa. O sea que si no hubieran tenido la guerra y toda esa locura del nazismo, hubieran llegado antes a eso. Porque todo lo que hicieron fue la barbaridad de meterse en esas guerras, donde realmente no perdieron al principio por muchas casualidades, pero necesariamente iban a ser derrotados. De hecho, el nivel místico de ellos los llevó a utilizar los trenes con que llegaban la gente de Hungría a los campos de concentración, lo necesitaban para el frente oriental, pero desatendieron esa necesidad militar por la necesidad mística de terminar con aquello que era el objeto del mal, ¿no? Es decir, esa configuración que hicieron, pero esa configuración de los judíos no empezó con el nazismo, ¿eh? Eso viene de la Edad Media y miles de años atrás también. Es decir, no hay que olvidar lo que es la Inquisición, es muy antiguo y muy fácil. Conozco muchísimos judíos que odiarían a los judíos si no fueran judíos, porque es muy fácil odiar a los judíos. Muchas gracias, Fernando. Bueno. Gracias. Comentarios tremendistas siempre que incitan a pensar. Gabriela, te damos la palabra ahora. Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo con el doctor Yurman que sin duda el director, todo lo que nos está mostrando no es una cosa patológica, nos está diciendo, esta es la condición humana, por eso, o sea, no casualmente yo dije, no es una película sobre bien o mal, no, es sobre la condición humana. Y lo que quería decir antes, bueno, es más largo lo que quería decir, pero que quiero resaltarlo, es que el director también pone la bondad, la generosidad, la compasión en esta niña que deja la comida para las víctimas que estaban, bueno, sí, los prisioneros del Holocausto, la deja, o sea, y la pone diciendo, ¿no? Miren, o sea, también esto es parte de la condición humana, o sea, no somos, o sea, no nos está diciendo los malos son aquellos, no, todos podemos ser malos, pero también todos podemos ser buenos. Entonces ahí iba, pero bueno, supongo que en algún momento a lo mejor podré compartir el texto y profundizamos más ahí. Pero bueno, en lo que decía Catarina, sí, de hecho Freud responde en esa carta a Einstein diciendo que bueno, que lo que puede rescatarnos es apuntar, él al final lo cierra con la cultura, todo lo que apunta a la cultura, y eso es como lo que se ha tomado, y uno repite más, pero lo que él dice es, bueno, que todo lo que apunte a los vínculos afectivos, o sea, a crear lazos afectivos, va a luchar contra la guerra, ¿no? Después, bueno, José Daniel, rápidamente. Bueno, la segunda pregunta no la registré porque estaba tomando nota de la primera y si puedes después repetirla, pero sí, el concepto de voluntad de poder fue distorsionado, tergiversado justamente por Alfred Baumler, nazista, que toma el concepto de la voluntad de poder de Nietzsche para tergiversarlo y justificar los horrores y de por qué acceder al poder desde ahí. Entonces, bueno, se ha confundido lo que quería decir Nietzsche ahí, ¿no? Jan, sí, bueno, estoy de acuerdo, lo apuntaba un poco cuando quería hacer la pregunta de si la desmentida también, bueno, es una defensa del yo vinculada que a veces se pone al servicio de la autoconservación, ¿no? Y de la pulsión de vida, o sea, no podemos vivir, o sea, no podemos comer si estamos pensando los horrores que están pasando, no podemos estar hablando aquí si estamos pensando en los horrores que están pasando en todos los lugares del mundo, no excluyendo Venezuela, ¿no?
Pero bueno, sí creo que hay como un punto que es, no que esto nos vaya a salvar de nada. Freud decía que, bueno, que cuánto podemos esperar, cuánto hay que esperar para que los otros se vuelvan pacifistas. Y yo, si yo estuviese frente a Freud, le preguntaría, bueno, ¿y es que acaso es posible? Yo creo que es una utopía, ¿no? Bueno, pero en relación a por qué va al médico, la ida al médico y las náuseas, pensaría en dos hipótesis. No la sé, no ha sido mi paciente ni Rudolf ni Gleiser, entonces, bueno, todo lo que hago es psicodeleite, pero pensaría en dos hipótesis. Una es, bueno, como un sujeto que lleva su Mercedes-Benz a revisión cada tanto para saber que funciona bien. La otra es, bueno, el cuerpo es un límite, ¿sí? O sea, nos enfermamos. ¿Cuántos líderes totalitarios tan cerca nuestro se han enfermado a pesar de su ilusión de omnipotencia? El cuerpo también te pone un límite, ¿no? Y lo de las náuseas, bueno, yo me hago la hipótesis, sobre todo porque él hace el recurso de que primero, o sea, él está en la fiesta, luego se sale, sube, ve a la masa, además hace otra vez una toma cenital donde en la toma es una masa unificada, o sea, es indiferenciado todos los individuos que están ahí abajo en la toma cenital. Entonces él ve desde arriba a esta masa, después llama a la esposa, le dice que provoca gasearlos a todos, o sea, su solución es igual la misma, ¿no? Pero creo que, y después empieza el descenso en las escaleras. Entonces yo digo, ¿es que acaso, incluso inconscientemente, sin que fuese pensado, es que acaso se está encontrando con, Lacan diría, lo real, con lo abominable, con la maldad, con el sinsentido de lo que ha estado haciendo? Bueno, Hoss, de hecho, bueno, una de las cosas que traía también era un fragmento de una carta que le escribe a su hijo, donde, bueno, es otro sujeto, ¿no? Entonces, bueno, la traía como justamente en el contraste, donde le dice al hijo que por favor se deje llevar siempre por la humanidad y que sea siempre crítico con lo que hace, o sea, con las órdenes, que no obedezca nada como una verdad, que ese fue su gran error, le decía a su hijo. Entonces, bueno, yo no sé si el director, sabiendo de estas cartas que escribe ya a días de ser ejecutado, a lo mejor, bueno, hace este recurso como para decir, bueno, también uno podría encontrarse con el horror que uno ha cometido, ¿no? Y por supuesto, es nauseabundo. Creo que por ahí más. Gracias, Gabriela. Bueno, con estas palabras damos por cerrado el evento el día de hoy. Fue un buen espacio que duró 2 días de reflexión sobre estos temas que tienen tanta vigencia y que nos invitan a pensar. De todos modos, le doy la palabra aquí a Gerardo Reyes, Gerardo Márquez. Sí, Esta posición afortunada. Ya estoy agotada, estoy agotada. Es un piropo. Gerardo Reyes. Bueno, Gerardo fue el rey de este evento, fue el que pensó el programa, invitó a muchas de ustedes que están aquí, entonces quiero darle la palabra. Gracias, Mari Carmen, y no, agradecer, pero efusivamente a Gabriela Reyes y a Fernando Yurman, ambos muy queridos miembros de esta comunidad y de la sociedad psicoanalítica y con quien pues teníamos mucha expectativa de escuchar, y también a todos los que han estado en estos 2 días acompañándonos, trabajando ideas, acá en la sede, allá en Zoom, construyendo este nuevo espacio, que es este espacio híbrido, y tal vez eso, insistir en que nos volvamos a reunir, en que sigamos pensando y sigamos nos encontrando aquí en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, así que siguen invitados a los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, realmente fue un gran reencuentro, muy importante. Un abrazo.
Un abrazo. Adelante, un Gracias. abrazo fuerte. Bueno, y un honor compartir mesa con el doctor Yurman. Ajá. Bueno, es un gusto haberlos visto. Siempre se mantiene esa calidez que hay allá en Caracas y que uno extraña. Así Qué bueno. es. Bueno, Fernando. Sigamos en Gracias, contacto. gracias. Saludos. Un abrazo Chao, fuerte. saludos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Yo estoy agotada, ya no No, puedo sí. más.